El Señor los colme de bendiciones y que nos permita en el libro que vamos a iniciar en esta noche, nos permita entender el propósito de Dios que inspiró a Pablo para escribir de la manera que lo hizo. Cuando uno mira en esta carta que vamos, en esta epístola que vamos a iniciar hoy, cuando uno mira todos los antecedentes, no queda menos que maravillarse de lo que es el poder de Dios, no el poder de Pablo, no la grandeza de Pablo, no su capacidad literaria, sino la manera como Dios lo sustentó. Porque hoy vamos a empezar a ver estas cartas escritas desde la prisión y la manera como el Espíritu Santo se glorifica, se magnifica en medio del dolor y del sufrimiento. Porque uno podría pensar, bueno, para escribir de la manera como Pablo lo hizo, para que eso trascienda hasta nosotros hoy, pues uno se imagina espacios que podemos llamar muy apropiados. Y no solamente es cuestión de tiempo, porque creo que el tiempo en una cárcel sí existe, pero no las condiciones, no el montón de barrotes, los pies unidos a un cepo, sin poderse mover, careciendo aún de lo más elemental. Pero vamos a ver cómo el Señor permite que Pablo no vea los barrotes que tiene, los muros que lo rodean, esa condición maloliente de humedad, de extremo calor o algo, sino que Pablo lo que ve es el propósito de Dios que trasciende todo eso. Y esa es la parte que el Señor nos va a mostrar esta noche. Vamos a iniciar con Efesios, que es una de las 4 cartas enviadas a las iglesias. Las otras 3 son Filipenses, Colosenses y Filemón. Y vamos a mirar brevemente un poco de historia relacionada con Éfeso. Muy poco, porque realmente lo que nos interesa es el contenido de la carta. Ustedes pueden ampliar el conocimiento sobre Éfeso en Hechos capítulo 19 y van a ver que Éfeso era una ciudad poderosa en la parte comercial y profundamente idólatra, con una matrona que era Artemisa, que es un nombre griego, o Diana, que es el nombre romano, el que aparece en la mayoría de nuestras Biblias. Pero cuando llegó el Evangelio trastornó, pues, primero muchos de los negocios que se originaban en la venta de estatuillas, y eso generó un revuelo no pequeño, como dice la palabra. Pero a medida que empezaron a caer los ídolos, se fueron abriendo los corazones al Evangelio, y una nueva manera de encontrarse con Dios fue surgiendo en esa ciudad. El Señor se glorificó en Pablo a través de milagros, sanidades y cosas, pero también dándole una provisión muy importante de hombres que aprendieran, que se sentaran con él, que asistieran algo así como a una academia, y que posteriormente llevaran el Evangelio a muchas regiones. Y fue floreciendo la labor misionera. Cuando veamos esta carta, vamos a ver que se divide en 2 grandes partes. Son 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos hablan de la doctrina de la iglesia, es decir, qué es lo que realmente conforma la iglesia. Pero los otros 3 capítulos ya no son doctrina, sino que es cómo el creyente o cómo la iglesia, que es la suma de los creyentes, vive en el Evangelio. Entonces, una parte doctrinal
y una parte que es práctica. Y en todo momento vamos a escuchar el recordatorio de Dios, el recordatorio a través de Pablo, donde dice que todo lo que ustedes son, todo lo que tienen, nada es por casualidad, porque todo ha sido planeado, redimido y sellado por un Dios trino. Vamos entonces a leer los primeros 2 versículos de la carta a los Efesios y vamos a iniciar con el estudio de toda la carta. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mi Señor, alabamos tu nombre y reconocemos las manifestaciones de amor por tus hijos. Permite, Señor, que nos adentremos en este plan del Dios Trino, en toda la suma de la perfección y de la majestad. Gracias, Señor, porque no somos tus esclavos, tus marionetas, somos tus hijos, redimidos, Señor, para dar honra y alabanza a tu nombre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Iniciamos entonces hablando de la obra perfecta del Dios Trino. Miren, del versículo 3 al 14 es una oración de Pablo y uno debería leerla seguido. Una oración no hay que dividirla. Aquí la vamos a dividir por efectos prácticos, didácticos, pero realmente cuando ustedes la lean completa van a ver que esa obra perfecta del Dios Trino, que es como hemos llamado el mensaje de hoy, es de esa forma, porque el Padre planea, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. Y todo esto tiene un propósito, que nosotros seamos santos, pero santos ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su nombre. Vamos a tener eso muy, muy presente. Vamos a ver entonces qué es esto del Padre que planea. Y lo vemos en los versículos 3 al 6. Dice así la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces aquí vemos que en estos versículos la providencia de Dios elige y bendice, pero miren de qué forma tan especial. Cuando nosotros hablamos de la providencia de Dios en la elección y en la bendición, para que seamos santos y que eso sea para alabanza de su nombre, uno podría decir, pues no nosotros, pero personas que no conocen al Señor podrían decir que eso es una manifestación de orgullo de parte de Dios, como si Dios creara a un montón de personas solamente para que lo alaben, para que lo honren. Pero vamos a ver de qué manera se da esa adoración y esa gloria para Él. Porque la gloria de la gracia de Dios es la manera, eso lo vamos a ver, es la manera como el amor misericordioso de Dios, y tengan muy presente lo que significa amor misericordioso de Dios, resplandece
de una forma especial al tratarnos a nosotros que somos pecadores. ¿Qué nos debería dar el Señor al tratarnos y nosotros en la condición de pecados? Muerte. Podríamos desaparecer, pero Él no nos destruye, sino que Él provee el único camino de salvación, el único medio de salvación, que es a través de Cristo. Por eso la frase en Cristo la vamos a ver aquí con insistencia. Ustedes ahí en sus Biblias pueden resaltar. Miren aspectos como este de su voluntad, de su afecto, es decir, de la voluntad de Dios, del afecto de Dios. Léanlo porque Él quiso, porque a Él le plació, pero le plació para un fin. Y le plació también con medios, que es lo que vamos nosotros a ver. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios tuvo esa provisión de salvación para nosotros, pero Él no improvisó absolutamente nada. No hay nada que esté por fuera de su propósito, y eso a nosotros nos debe llenar de mucha confianza y nos debe dar esperanza, porque miren, ni siquiera las cadenas de Pablo fueron cosas casuales. Nosotros no podemos decir que es que porque el Imperio Romano lo aprisionó. No, Dios permitió. Sino Dios podría haber hecho cualquier cosa, por extraña o por normal que a nosotros nos parezca, para que Él no estuviera en la cárcel, pero es que Dios tiene propósitos especiales. Creo que aquí lo hemos dicho mucho desde este púlpito, que Dios tiene una manera, como una pedagogía muy especial para tratar con nosotros. Y una de las materias más especiales en las que el Señor hace énfasis se llama el sufrimiento, las pruebas. Y Pablo no fue exento de eso, no solo por el aguijón en su carne, que era alguna enfermedad que lo acompañaba, sino por las condiciones en las que él vivió. Después de, digamos, tenerlo todo en la parte económica, reconocimiento, de tener como maneras de sobresalir intelectual y personalmente ante muchas personas, pasó, después de ser llamado por el Señor a que llevara el evangelio a los gentiles, él pasó a ser despreciado, perseguido, golpeado, hasta casi llegar a matarlo, con todo tipo de privaciones hasta en vestuario. Lo ve uno, tráiganme la capa que dejé por ahí guardadita, porque ya va a empezar el tiempo del frío. Es decir, cositas tan elementales como esas que uno diría, pero ¿cómo Pablo va a carecer aún de lo fundamental? Pues es ahí donde el Señor se glorifica. Muy bien. Lo primero que vemos nosotros en estos versículos es que Dios Padre, vamos a hablar inicialmente de Dios Padre, ese Dios Padre que planea. Él nos ha colmado de bendiciones espirituales, a mucha gente también de bendiciones materiales, porque no hay nada que suceda que no obedezca al designio de Dios. Entonces, aquí lo que vemos es que cuando él habla de esas bendiciones espirituales, no está haciendo una promesa acerca de pruebas o de aflicciones, pero la promesa sí es que Él va a estar ahí, presente, partícipe con nosotros en todo lo que nos pasa. Lo califiquemos como bueno o lo califiquemos como malo, porque su presencia en nosotros lo que garantiza es que nada está por fuera de su propósito, que a veces no lo entendemos. Eso sí, ahí es donde nosotros debemos depender del Señor para que nos dé tranquilidad para ir pasando toda la parte de las pruebas. Lo segundo es que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, mire, nos da bendiciones espirituales, pero nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde esta eternidad, antes de nosotros,
hasta esta otra eternidad, cuando ya nosotros no somos parte de la vida aquí en la tierra. ¿Para qué? Y es algo que nosotros debemos siempre leer cuando lean, leer despacio, como comiendo cada una de las palabras. Mire, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que seamos santos y sin mancha. Pero mire la manera como este propósito que nació en el corazón de Dios, ese propósito nos conduce a la salvación. Entonces, para hacer posible esa salvación, Él no nos tiene como siervos, que fue lo que les dije al principio. Él nos podría tener como siervos, marionetas, pero no, Él nos adopta como hijos de Él. ¿Y lo hace a través de quién? Lo hace a través de Jesucristo. Y lo hace por la voluntad de Él, no por la voluntad nuestra. Miren cada palabra para que vean que no es porque yo quiero ser un hijo de Dios, sino porque desde antes de la fundación del mundo Él conocía todo lo que estaba relacionado conmigo. Y es por la voluntad de Él que todo esto se ha dado. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir? Que todo este propósito de ser santos y sin mancha no es para Él dominarnos, sino que es para que nosotros nos gocemos en ese propósito y respondamos de manera espontánea con adoración y alabanza. La adoración y la alabanza a Dios no pueden ser impuestas. Uno podría evaluar mal, de una manera errónea, lo que son los temas de adoración y de alabanza. Hay muchas cosas que se manifiestan en el exterior, por supuesto que sí. Cuando yo no tengo adoración y mi vida no produce alabanza para el Señor, eso se nota. Y es que la adoración y la alabanza es mucho más que el espacio que acabamos de traer aquí. Aquí, claro que son momentos en los cuales vamos disponiendo como nuestro espíritu para recibir la palabra del Señor, pero que yo me quede sentado, de pie, levante mis manos, las deje quietas, no necesariamente indican una muy buena adoración y muy buena alabanza, porque hay cosas que están dentro de mí, en el corazón, y pueden haber cosas que me perturben y cosas que, aunque yo quiera manifestarme de alguna manera, en ese momento me estén robando la paz. Ese es el momento ideal para ponerse en comunión con el Señor, y Él es el único capaz de devolver la paz para que le devolvamos en adoración a Él. Miremos ahora este Padre que planea. ¿Qué es lo que planea? Es decir, esta providencia que nos elige y nos bendice, ¿de qué manera lo hace? Y lo vemos en el versículo 7 al 12. Entonces dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces mire cómo él sigue insistente en el mismo aspecto. Entonces aquí lo que vemos es la redención a través del Hijo. Eso es lo que el Padre planeó, la redención a través del Hijo. Y aquí lo que vemos es que la providencia de Dios actúa en el tiempo. Es decir, vamos viendo cómo esa planeación es ejecutada en Cristo y por Cristo. Es ahí donde esto se ve. Y Jesucristo cumplió en el tiempo preciso, según el Padre lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Mire, algo nos debe quedar muy claro, y es que la cruz no es un accidente. La cruz no fue el plan B, ni C, ni D de Dios. La cruz fue el centro del plan providencial de Dios. De esa manera, de su corazón, por el designio de su voluntad, fue planeado de esa forma para una humanidad pecadora que necesitaba y necesita ser salvada. Dios no cambió sus planes con el pecado de Adán y Eva. Eso a él no lo tomó por sorpresa. Recordemos que es que a él no podemos sorprenderlo, porque para él no hay un futuro, un pasado, sino un eterno presente. Entonces él no tuvo que cambiar sus planes. Simplemente fue que para la humanidad pasaría un tiempo, para la humanidad, en el cual se revelara la manera, cómo se iba a llevar a cabo esa redención de los seres humanos, y fue en Cristo, fue con Jesús. Para nosotros hace cerca de 2000 años que se dio ese hecho. Entonces, de esta manera se glorifica a Dios mismo y se glorifica a Cristo a través de la salvación que da a sus hijos. ¿Y de qué manera lo hace? A través de su sangre. Es con su sangre derramada en la cruz que se paga el precio del pecado y se da cumplimiento a ese plan providencial de Dios. Ya vemos entonces, Dios diseña el plan para una humanidad pecadora. Para llevar a cabo ese plan está Jesús. Ese plan se cumple en Jesús. Y la humanidad pecadora es redimida con la sangre de Cristo. Ahora, esto no exime de responsabilidad al ser humano. Lo que estamos viendo es que los propósitos de Dios se cumplen, y de qué manera se cumplen. Entonces, para aquellos que dicen que la cruz fue una variable en el plan de Dios, están muy equivocados. Porque nada, absolutamente nada, en el ser humano o en la misma naturaleza mueve los planes de Dios, ni lo sorprende, ni lo desestabiliza, absolutamente no, porque todo lo que hace Dios en ese plan salvífico es, a través de Cristo, en Cristo, dañar lo que estaba roto, restaurar esa humanidad perdida y darle esa salvación para pasar con él la vida eterna. Es decir, eso es el gozo del cristiano, y cuando el cristiano lo entiende, lo que hace es alabanza al nombre de Dios, darle gracias a Dios, porque entiende lo que ese plan salvífico representa. Hay ocasiones en que el sufrimiento, el dolor es tanto que nosotros no entendemos el porqué, y lo único que nos da paz es entender el quién está en esa circunstancia, y el quién es Dios. Y cuando entendemos eso, que el mismo Dios que planeó nuestra salvación
es el mismo que gobierna las circunstancias. Entonces, ¿cuál es el miedo que vamos a tener? El conocimiento de eso quita el miedo. Eso es lo que esto hace. ¿Saben cuál es el gran problema de todo esto? Que decirlo en ocasiones resulta sencillo de tanto repetirlo. Pero entenderlo, les digo que me siento absolutamente limitada en mi vocabulario para expresar la comprensión de estos versículos. Porque es que aquí lo que estamos viendo, y apenas veamos la tercera parte, lo que vemos es la dimensión de Dios y la dimensión de la Trinidad, que exceden al menos mi capacidad limitada de expresarlo. Yo digo, yo lo creo y lo vivo, y es lo que rige mi vida, pero llevarlo a palabras no es fácil, salvo que copiemos exactamente las mismas palabras que está diciendo el apóstol Pablo. De resto es muy difícil uno sumarle explicaciones a algo tan especial como esto. Y es que ahí en Cristo, como lo dice la misma palabra, se revela el misterio que esconde la voluntad de Dios. Mire, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el misterio que esconde la voluntad de Dios. Ese es el misterio. El misterio es reunir todas las cosas en Cristo. Entonces hay misterios en la Biblia que sí son revelados, y aquí hay uno de ellos. Y claramente lo dice, que Dios mismo a través de la misma cruz revela el misterio que esconde su voluntad. Eso es muy extraño para cualquiera que lo lea de esa manera. O sea, que Dios mismo planeó todo esto de esta manera, sí. Es entender que sí. Sabemos que por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre sale el pecado del mundo. Ya no se necesitan más sacrificios de animales porque Él provee el sacrificio perfecto para reconciliarse con una humanidad pecadora. Ese es el misterio de la voluntad de Dios, ese es. Pero falta el ingrediente final para esto, y es el Espíritu Santo que sella. Entonces vamos a ver cómo la obra providencial de Dios lo que hace es asegurar y conservar. Cuando digo asegurar, no es garantizar qué va a suceder, sino pegar, sellar, conservar. Versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, mire, aquí lo que vemos nosotros es el evangelio completo. Nosotros vemos al Padre que planea, al Hijo que ejecuta y al Espíritu Santo que sella. El Espíritu Santo que es la garantía de la no interrupción del plan de Dios, un plan que se cumple, su propósito que se cumple, porque el Espíritu Santo es el que lo asegura y lo mantiene firme en nosotros. ¿De qué manera lo hace Él? Lo hace para, no solamente para salvarnos, sino que Él nos da la salvación para que esa salvación y ese tener esa certeza de ser salvos produzca en nosotros alabanza para la gloria de Dios, que es la constante. Nosotros, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, lo que hacemos es
recordar que somos propiedad del Señor. Esto se refiere mucho a esos sellos que usaban los reyes para las comunicaciones, los decretos, las leyes de ellos. Ese sello lo pegaban entre las dos partes del documento y no podía ser movido. Si eso intentaban siquiera moverlo, se desbarataba el sello y pues eso era pena de muerte y todo, y ya perdía validez el documento, todo esto. Lo mismo pasa cuando el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos sella. Lo que eso significa es que no se rompe esa relación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea el tiempo de la glorificación, hasta cuando esta propiedad, sellada por el Espíritu Santo, vuelva a su dueño. ¿Y para qué? Para alabanza de la gloria de Dios. Por eso es que podemos decir que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios Padre. ¿Qué fue lo que hizo Dios Padre? Nos escogió y planeó todo esto. ¿Quién lo llevó a cabo? ¿Quién lo cumplió? Cristo. ¿Y quién lo selló? El Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo el que nos sella, nos asegura hasta el final. Por eso dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, nos da al Espíritu Santo para que nos conduzca hasta el final. Así que vemos que en los planes de Dios no hay cabos sueltos. Ah, no, que es que este se le salió de las manos, aquel lo otro, no. Ahora, nosotros sabemos que Él a nosotros no nos manda a pecar, para que no empiecen a mirar una persona que definitivamente se fue del Señor, entonces fue que se le zafó, cambió el propósito de Dios. No, el Señor de antemano sabe, ninguna persona lo va a sorprender, ningún pecado de nosotros lo va a sorprender, pero tampoco se va a dejar engañar por ningún falso arrepentimiento, ni por ningún golpecito de pecho, ni cosas de esas que ante el resto de la gente nos haga ver como arrepentidos, pero que delante del Señor no tienen ningún valor. El plan de Dios está diseñado, cumplido en Cristo y asegurado en el Espíritu Santo para que seamos salvos. Una vez que eso se ha hecho, se da el proceso de ser santos y sin mancha para alabar el nombre del Señor. Entonces tengamos muy presente, si podemos recordar algún resumen de esto, es que Dios lo que nos está mostrando es su providencia, y esa providencia incluye la adopción de nosotros como sus hijos por medio de la cruz y el sello del Espíritu Santo para que perseveremos, para que no nos vamos de ahí, sino para que estemos. Pablo mismo lo dice, y eso lo podemos recordar, que ya no somos como aquellos o como éramos antes, como en algún momento fuimos. Y dice, pero eso pasa si estás seguro que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. No solamente que digas que crees, sino que estés completamente seguros. Entonces, miren que son muchas maneras de validar, no nuestra salvación, sino de evaluar la participación que Dios, dentro de su plan, dentro de su providencia, como parte de su amor misericordioso, nos permite a nosotros, los seres humanos. Todo está hecho para que seamos salvos, para que la humanidad entera sea salva, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a que cumpliera con ese plan de salvación, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, cuando la vida no tenga sentido, cuando
aquellas cosas lo enfrenten a uno como a unas realidades que son dolorosas, que uno quisiera como mover la cabeza y decir, no, aquí ya no más. ¿Qué es lo que está pasando? Podemos pensar dos cosas, mire. Todo, absolutamente todo, ha sido diseñado por Dios para alabanza de la gloria de su gracia, de ese regalo maravilloso de salvación que Él nos da. Y podemos descansar en algo, mire, en tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a veces nosotros decimos, pero ¿cómo voy a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de todo esto? Si nosotros pensamos que nada se escapa del control de Dios que todo lo planeó, del Hijo, del Padre que todo lo planeó, del Hijo que lo cumplió y del Espíritu Santo de Dios que lo sella, entonces ahí, para que nosotros permanezcamos hasta el fin, ahí sí entendemos qué es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es la paz que proviene del Señor. Habrán cosas en la vida que nos sucedan que no nos van a provocar risa, eso lo debemos tener presente. No todo nos va a provocar risa, puede provocarnos muchas lágrimas, pero no robarnos la paz y la comunión con el Señor. ¿Saben qué nos roba la paz? Si un día no tienen paz en algo con el Señor, lo que es indispensable es buscar la comunión con Él para que esa paz se restaure. Pero el pecado es el detonante, es el causante de la pérdida de la comunión y de la paz con Dios. No es el dolor, no es la enfermedad, no es la pobreza, no es la soledad, es la manera como quieres quitarte la soledad, quitarte la pobreza, quitarte el sufrimiento. Es la forma como queremos satisfacer eso que consideramos una necesidad y que puede convertirse en esa ocasión de romper la comunión con el Señor. Recordemos entonces que Dios Padre planea, Dios Hijo cumple, ejecuta y Dios Espíritu Santo sella para que permanezcamos hasta el fin. Y ser salvos es lo que hace que respondamos en adoración y en alabanza para honor, para honra de la gloria del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos asomarnos a la grandeza de la providencia. Por asomarnos, Señor, a tu corazón, a tus planes y a tus propósitos. Gracias, Señor, por la manera como haces tangibles esos planes para nosotros en Jesús. Y gracias, Padre, porque no nos hiciste siervos, sino hijos. Nos adoptaste como hijos en Cristo Jesús y nos diste al Espíritu Santo que sella esa promesa. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y acompáñanos, Padre, en todo el recorrido de estas enseñanzas en la carta de Pablo a los Efesios. Permite que nos asomemos, Señor, a la sabiduría insondable que tienes. Permite, Señor, que podamos contemplar tu majestuosidad y saborear, Señor, ese amor misericordioso con que nos creaste, nos elegiste y nos sellaste para la honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén.